Buenos días. Busco al señor Leo Davis. ¿Y a usted quién le busca? Diga, ¿de parte de quién? No cuelgue. ¿Conoces tú a algún policía? ¿Qué número de placa tiene? Oh. ¿Diga? No me diga. Pero, agente, eso es hacer las cosas a traición. Oh, esto sí que es una sorpresa. Quizá debía haberles anunciado mi llegada antes, claro. No, ¿para qué? Disculpe el aspecto de la habitación. Estábamos haciendo limpieza. Espero no ser un intruso. Aquí todos lo somos. Le presento a la señorita Marlowe, primera actriz de su obra. El señor Vinelli, mi ayudante. Y el señor England, cerebro gris de la organización. Lo que le dará idea de lo que es la organización. Bien, amigo Wagner, que empiece a correr el champán. No le importará que Vinelli se una a nuestra fiesta. Oh, no, no. Insisto en que se quede, porque habrá una fiesta mayor todavía. Tengo una sorpresa para ustedes, muchachos. ¡Ajá! Una gran sorpresa. No se marchen, ¿eh? Y yo te aconsejo que sigas de camarero. La mayoría de los actores daría su vida por poder oler la comida tan de cerca como tú. Y si llega a descubrir que eres mi cuñado, me cuesta el empleo. Fue un acuerdo comercial, ¿no? En compensación de que tú me fiases a mí, a 22 de mis actores, yo te ofrecí una participación en el espectáculo. Diga, al habla. Oh, suba, señor Jenkins. Vinelli, ha llegado. El capitalista está aquí. ¿Papá Noel? Corbatas. Su cuñado, ¿eh? Vaya. Eso lo explica todo. Usted ha cometido una estafa. Llamaré a la policía. ¿Policía? Yo me voy de aquí. No lo haga. Déjenme, no me interesa tratar con ustedes. Buscaré un protector de verdad. Señor Jenkins, Por favor, no nos señor deje. Jenkins. Señor Jenkins, no lo hicimos nosotros. Ni siquiera sabemos quién es. Son cosas del hotel, no haga caso. ¡Comida! Cuidado, que no escape. ¡Cerrad la puerta! ¡Comida! ¡Dejádmelo a mí!